Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es martes 17 de diciembre, bienvenidos a Primer Click. Tenemos una sesión a la baja, preocupación por la política, preocupación por los temas fiscales. Desde China llegan nuevas pistas sobre sus planes de estímulo, Argentina sale de la recesión y el Bitcoin sigue subiendo. La jornada comienza con cierta aversión al riesgo pesando sobre los mercados, quizás por temas políticos, quizás por dudas respecto a la continuidad del rally estadounidense. A esta hora lo que sí estamos ciertos es que vemos pérdidas bastante generalizadas. En Asia el índice regional cayó apenas 0,06%, pero vimos pérdidas mayores en las acciones chinas. El índice de Shanghái perdió 0,7%, el Hang Seng 0,48%. Las caídas se extienden hasta Europa, donde el Stoxx 600 retrocede 0,49% y los futuros de Wall Street se alinean con caídas de entre 0,3 y 0,4%. Pero no todos los activos considerados de mayor riesgo están sufriendo esta mañana. El Bitcoin continúa imparable, la criptomoneda supera ya los $107,000. Su avance es impulsado por esta idea de que la administración de Donald Trump va a buscar construir una reserva estatal de Bitcoin, es decir, darle a esta criptomoneda la categoría de una moneda de reserva, y la idea es que esto puede motivar a que otros bancos centrales sigan sus pasos. Pero no solo el Bitcoin opera al alza esta mañana, vemos que el dólar retoma sus avances, el índice global de la divisa sube ya 0,15%. Y muy importante, hay una nota hoy en el Financial Times que entrevista a los grandes bancos de inversión y asegura que más de la mitad de ellos prevé que el rally de la moneda estadounidense va a continuar el próximo año, algunos anticipando incluso que podría alcanzar pronto la paridad con el euro. Se citan como argumentos que las medidas que se esperan que adopte Donald Trump, como los recortes de impuestos, como las alzas tarifarias, las inversiones públicas por crecimiento, todas apuntan a un dólar más fuerte que complican precisamente sus planes porque se conoce que Trump prefiere un dólar más débil. Esto podría a su vez aumentar las presiones inflacionarias. Parte de estas expectativas ya están asumidas en los precios de mercado. Sin embargo, los bancos de inversión, o la mayoría de ellos, esperan que el dólar continúe con su tendencia al alza ya comenzado 2025. Pero la preocupación esta mañana no está en el dólar, sino en cómo las discusiones, los problemas fiscales se traducen en crisis políticas. Ya no se trata solo de Francia, ya no se trata solo de Alemania, tenemos ahora también problemas en Canadá. Ayer la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, renunció a su cargo. Freeland es una de las colaboradoras más antiguas, más cercanas al primer ministro Justin Trudeau, quien por cierto ya sobrevivió a un voto de no confianza en septiembre pasado y espera liderar o llegar todavía en el poder a las elecciones del próximo año. La renuncia de Freeland, sin embargo, pone esto en duda. Ya los mercados de apuestas creen que no va a sobrevivir a abril. Y vale la pena leer con detención la carta de renuncia pública, por cierto, que hizo Freeland, la expuso en su cuenta de X. Freeland asegura que Canadá enfrenta una verdadera amenaza con la administración de Donald Trump y su política más nacionalista, su amenaza de alzas tarifarias. Plantea que el país tiene que prepararse para algo que considera una amenaza seria y grave que podría desencadenar una crisis, algo que quizás también deberían hacer no solo México, sino también los demás países. Y en su carta, Freeland plantea que eso requiere mejorar la posición fiscal. Asegura que es necesario, cito entre comillas, mantener nuestra pólvora fiscal seca. Eso quiere decir, continúa, que no nos podemos dar el lujo de trucos políticos que no podemos financiar. Y ese es un mensaje que deberían leer los políticos alrededor del mundo, porque
como ya hemos mencionado en este podcast, a partir de análisis y señales que llegan desde el comando de Donald Trump, el republicano es esta vez más serio en sus planes de amenazas tarifarias y podría afectar no solo a Canadá, no solo a México, sino a más economías en general. Fuera de Canadá, vemos que Europa también tiene dificultades para decidir cómo enfrentar esta amenaza tarifaria, pero sobre todo cómo repuntar a sus principales economías. El Banco Central de Francia recortó las proyecciones de crecimiento de ese país, espera que Francia crezca solo 0,9% el próximo año, también recortó las proyecciones hacia 2026. Se citan los problemas fiscales, se citan también el impacto que está teniendo la incertidumbre política, este cambio de gobierno, la incertidumbre si Macron va a continuar o no hasta las elecciones de 2027, si será capaz de sobrevivir hasta entonces. Esto está teniendo un impacto en la confianza de los hogares y las empresas. En Alemania, la economía más grande de la eurozona, ya nos encaminamos a un cambio de gobierno con elecciones adelantadas en febrero. Tal como se esperaba, el canciller Olaf Scholz perdió el voto de confianza que solicitó al Parlamento. Se da por iniciada la campaña electoral y la gran discusión es cómo sacar a la economía de la recesión. Sí, es necesario para ello levantar el techo del déficit fiscal, levantar el techo de endeudamiento, si lo que hace falta es mayor gasto fiscal o si acaso lo que hacen falta son reformas más estructurales. Y es una discusión que también deberíamos tener en Latinoamérica. Ayer escuchaba un seminario que dio Rodrigo Valdés, director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, y planteaba también la preocupación por la situación de las balanzas fiscales en los países de la región. Plantea que es urgente la consolidación para reconstruir las reservas fiscales que hagan posible enfrentar próximas crisis. En palabras de Freeland, la ex ministra de Finanzas canadiense, recomponer las reservas de pólvora fiscal. Un país que sí plantea aumentar su déficit para financiar planes de estímulo es China. Reuters entrega detalles esta mañana. Algo ya se había dicho la semana pasada, pero Reuters confirma, citando personas conocedoras del tema, el Comité Económico, que reúne a los máximos líderes del régimen chino, habrían acordado mantener un objetivo de crecimiento económico para el próximo año de 5%. Esto está muy por encima de lo que plantean otros organismos, bancos de inversión, que ven un crecimiento de forma optimista en torno a 4%. ¿Cómo esperan repuntar la economía? No se dan detalles, pero sí se confirma o se plantea que han llegado a ese acuerdo de aumentar el déficit fiscal, el límite del déficit fiscal del 3% al 4%, dando señales de que se va a tratar de un crecimiento que sería estimulado a partir de la inversión pública. Hay que preguntarse qué tan efectivas van a ser esas medidas. Hay dudas de que Beijing está siendo capaz de adoptar las medidas necesarias para impulsar el consumo y eso se refleja esta mañana en que el reporte no causa mayor reacción en los mercados. Finalmente vayamos a la región donde Argentina captura los titulares. Hay una fuerte caída del riesgo país. Las acciones argentinas en Wall Street están en récords. Hay una ola de optimismo y Financial Times da por declarado el fin de la recesión en ese país después de que el PIB mostrara un crecimiento trimestral mayor al esperado. Se preveía un crecimiento del tercer trimestre de 1,5% respecto a los 3 meses anteriores. Bueno, la expansión fue de 3,9%. En su medición anual todavía vemos una contracción que estuvo en torno a 2,1%, pero el repunte en la medición trimestral fue suficiente para seguir alimentando el optimismo. En la última edición de Señal de F hicimos un recuento de las multimillonarias inversiones que se están anunciando para Argentina en el próximo año, con minería y energía capturando el grueso de los proyectos. Revisemos ahora lo que tenemos en agenda para hoy. Wall Street va a recibir datos de producción industrial y ventas de retail de Estados Unidos, muy importante en medio de esta discusión respecto a los pasos de la Fed que se anunciarán mañana. En Chile tenemos decisión de política monetaria, se espera el anuncio a las 6 de la tarde y el mercado
prevé que habrá un recorte de 25 puntos base que lleve la tasa a 5%. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes algunos titulares de Diario Financiero. El principal es para el caso Factop. Se reporta que la Fiscalía formalizará a los hermanos Yalaf, Minichetti y a directores y ejecutivos de Larraín Vial. Otro titular destaca los planes de inversión de Walmart Chile por $1.300 millones a 2029. Y también en la edición de hoy pueden encontrar una lista de las acciones ganadoras y perdedoras del IPSA en 2024. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de dejarnos sus comentarios, su calificación, darle clic al botón de seguir en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.